Pueden abrir sus Biblias, hermanos, ahí en Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 2, versículo 17 al 29. Apenas llevamos 2 capítulos de este libro, pero Pablo ha sido muy enfático. Pablo desde el principio dio por sentado cuál era su propósito y de qué iba a hablar y cómo iba a desarrollar su pensamiento. Y ahí en sus hojitas tienen lo que vamos a estar estudiando el día de hoy. 4 puntos, 4 aspectos. El primero, el título se llama El fracaso judío por mantener la ley. Y recapitulando lo que vimos la semana pasada, Pablo estaba mencionando que la ley no les era a ellos suficiente para tener salvación. Y que no solo eso, sino que la ley Dios se las dio para que ellos pudieran estar apartados, pero ellos estaban ¿qué? Estaban siendo juzgados por estar juzgando a los gentiles de que hacían las mismas cosas que ellos estaban haciendo. En pocas palabras, Pablo en el capítulo 2 les está diciendo a los judíos que son unos hipócritas, ¿no? De que no están haciendo lo que se les había pedido, pero al contrario, ellos ¿qué? Están juzgando. Ustedes conocen a personas, la semana pasada ya vimos que conocíamos a personas que les gustaba para todo hacer conflicto, ¿no? También la semana pasada nosotros vimos que conocíamos a personas que te decían que hay algo mal en ti, pero ellos mismos no cambiaban o no lo hacían. Pero hoy vamos a hablar de otro tipo de personas. ¿Conocen ustedes a personas que no les gusta decir la verdad? ¿Conocen a personas mentirosas? ¿O conocen a personas que, para que no suene tan duro o tan difícil las cosas que les van a decir, las tratan como de adornar? Pero al final de cuentas, ¿qué? No es una verdad. Están diciendo una verdad a medias que es una mentira. No sé si ustedes conocen a esas personas, o muchas veces ustedes, como bien se conoce, para no entrar en conflicto, preferimos ¿qué? No decir nada. Preferimos callar. Pero como lo habíamos visto en el capítulo 1, también estamos siendo culpables ¿de qué? Pues de no decir la verdad. Entonces Pablo aquí está hablando de una manera muy franca y les está diciendo que los judíos habían fracasado. Habían fracasado. Y también Pablo estaba siendo enfático al decir, bueno, es que Jesús les está haciendo las cosas más fácil, porque aunque ustedes se han fracasado, como nosotros, Jesús les está dando otra oportunidad. ¿Pero qué creen? Ellos no querían hacerlo. Entonces hoy en esta sección vamos a ver 4 puntos acerca de la ley y un poco acerca de la circuncisión, cuál es el verdadero motivo o el énfasis de esto. Punto número 1. Los judíos han quebrantado la ley. Los judíos han quebrado o quebrantado la ley. Versículos del 17 al 24. Y esto dice la palabra de nuestro Dios: pero si tú, que llevas el nombre de judío y te apoyas en la ley, que te glorías en Dios y conoces su voluntad, que apruebas las cosas que son esenciales, siendo instruido por la ley, y te confías en que eres guías de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los necios, maestros de los faltos de madurez, que tienes en la ley la expresión misma del conocimiento y de la verdad, tú pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se debe robar, ¿robas? Tú que dices que no se debe cometer adulterio, ¿adulteras? Tú que abominas a los ídolos, ¿saqueas templos? Tú que te jactas de la ley, violando la ley, deshonras a Dios, porque tal como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de ustedes. Inciso A, fortalezas judías. Bueno, Pablo, aunque va a hablar acerca de que los judíos han quebrantado la ley, en los versículos 17 al 18 dice Pablo lo que ellos tenían que hacer. Más o menos cuál iba a ser el rol que ellos tenían que desempeñar. Por ejemplo, en las universidades siempre está el perfil de ingreso, ¿no? ¿Cuál es el perfil de ingreso? Y te dice cómo es que vas a salir.
Unos no salen así como dice en la universidad, ¿no? El perfil de egreso. Unos salen pues muy troncos. Pero es lo que se espera. Y entonces Pablo en el versículo 17 al 18 dice que tenían los judíos ciertas fortalezas. Tenían que hacer algo. ¿Qué tenían que hacer? Número 1. Si tú que llevas el nombre judío. Vamos a hablar de 5 aspectos o 5 fortalezas que tendrían que tener estos judíos. Número 1 dice que estos se llaman judíos. El título judío originalmente tenía que ver con una cuestión de geografía. Eran los que vivían ¿en dónde? En Judá. Pero después se les conocen. Recuerdan, por ejemplo, ya hablamos nosotros de Nehemías. Ya estudiamos todo el libro de Nehemías y regresan gentes, reconstruyen las murallas, reconstruyen el templo. Y entonces en esa época se empiezan a llamar ¿qué? Judíos, porque eran seguidores de Dios y seguidores de ¿qué? De la ley. Esa es la intención que tenían que llevar ellos. ¿Cuál es tu segunda fortaleza? Que te apoyas en la ley. Literalmente significa que dependen de la ley. Entonces estos judíos decían ser seguidores de Dios, decían que seguir la ley. ¿Pero qué estaban haciendo estas personas? ¿Seguían la ley o no la seguían? No la seguían. Al contrario, ellos estaban diciendo, mira, sí tenemos la ley de Dios, pero ¿qué crees? Tenemos más cosas, tenemos más reglas. No sé cuántos de ustedes tuvieron a mamá o papá o ambos que eran sumamente estrictos, ¿no? Y cuando te regañaban, ¿qué te decían? Te lo digo porque soy tu madre, ¿no? Así, sencillo. ¿Apelando qué? A la autoridad que el padre tiene. Entonces Dios le dice a los judíos, ustedes tienen que obedecer, ustedes tienen que seguir la ley. ¿Por qué? Porque te lo dice Dios, lo tienes que hacer. ¿Y qué estaban haciendo estos judíos? Estaban dependiendo no de la ley, no lo estaban haciendo. Al contrario, les daba igual. Estaban viviendo como ellos querían. Pero no solo eso, lo vimos la semana pasada, ellos entendían que por ser el pueblo escogido de Dios y por tener la ley no iban a ¿qué? A sufrir. ¿Cuántos de nosotros pensamos ingenuamente que cuando tenemos una relación con Dios, cuando nosotros nos decimos ser seguidores de Cristo, por eso somos cristianos, vamos a evadir también el ¿qué? El sufrimiento? Los judíos pensaban que la ley y por ser el pueblo de Dios, eso automáticamente les generaba un escudo para el sufrimiento y para el juicio. ¿Y qué les dice Pablo desde el capítulo 1 y desde el capítulo 2? No hay ¿qué? Imparcialidad con Dios. Más bien parcialidad. No hay parcialidad con Dios. Tanto los judíos como los gentiles iban a dar cuentas ¿a qué? A Dios de lo que estaban haciendo. Entonces muchos de nosotros pensamos igual como el pueblo judío de que al ser cristianos vamos a evitar el sufrimiento, vamos a evitar ¿qué? El dolor. Quiero que por favor leamos Job 17, Job capítulo 7, versículo 17 y Juan 16, 20. Si alguien necesita Biblia, en la parte de atrás todavía tenemos 2 Biblias. Job 7, 17 y Juan capítulo 16, versículo 20. Job 7, 17. dice, ¿qué es el hombre para que lo engrandezcas, para que te preocupes por él? Ajá. Dice Job, está pasando por unos momentos complicados Job. Había perdido familia, había perdido un estatus social, había perdido la misma salud y de repente Job está pues él teniendo un diálogo con sí mismo, teniendo un diálogo con Dios y entonces él recuerda que ¿qué es el hombre, no? Para que Dios recuerde que él existe. ¿Qué es el hombre para que Dios le provea de cosas, le dé cosas, lo cuide? Job está diciendo, es que la verdad nosotros no nos comportamos de tal forma que merezcamos ¿qué? Las bendiciones de Dios. Nadie puede decir, es que yo soy una eminencia, ¿no? Yo soy una mega buena persona. Porque muchas veces hacemos las cosas con motivos confusos. Lo hacemos para recibir ¿qué? Un beneficio.
Entonces nadie de aquí, y esto lo dice también Primera de Juan, nadie puede decir que no tiene pecado. Sin embargo, dice Job, a pesar de eso, a pesar de que perdí familia, a pesar de que perdí trabajo, estatus y salud, ¿quién soy yo para que sigas qué? Recordándome, para que me sigas guiando, para que me sigas fortaleciendo. ¿Y qué dice Juan 16:20? Juan 16:20. De cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Ajá. Entonces, aquí el Señor Jesús les está hablando, ya les había dicho que Él iba a morir. Ya había pasado 3 veces en donde Él estaba anunciando su muerte. Y entonces el Señor les está diciendo pues que iba a pasar un punto en donde ellos iban a sufrir persecución. Pero les dice, cuando ustedes estén tristes y ustedes tengan ahí dolor y se estén lamentando y el mundo se esté riendo de ustedes, porque muchas veces nosotros minimizamos el dolor. No sé cuántos de ustedes han estado en algún velorio o alguna persona que ha fallecido. Siempre no hay alguien, casi siempre. No falta la persona que te dice, todo va a estar bien. Descuida, todo va a estar bien. O sea, pues sí, ¿no? Sí está bien. Pero el problema es que yo estoy ¿qué? Estoy sufriendo por una ¿qué? Una partida. Muchas veces minimizamos el dolor de la gente. Pero no fuera nosotros, han conocido a personas que tantito les da una tos y ya no quieren hacer nada. Tantito se enferman y no, es que ya no puedo. Ya me siento que me estoy muriendo. Ya le da la alergia, ya no quieren venir a la iglesia. Se llaman varones. Ándale, casi. Entonces, hay personas que por cualquier cosita ya se están medicando, ya sienten que se van a morir, que ya todo les está pasando. Y muchas veces nosotros hacemos el dolor menos. Pero aquí dice el Señor Jesús, aunque ellos se burlen y hagan menos su dolor, ¿yo qué? Yo voy a cambiar ese lamento o esa enfermedad ¿en qué? En gozo. Por eso para nosotros el 2020, aunque fue difícil, el 2020 no nos trajo ¿qué? Amargura. O eso espero, que no nos haya traído amargura. Porque la promesa del Señor Jesús es que Él siempre va a cambiar nuestra tristeza, nuestro sufrimiento ¿en qué? En alegría, en paz. Entonces eso es lo que los judíos tenían que recordar. Que a pesar de todo, si se apoyaban en la ley, si ellos decían ser seguidores de Dios, si ellos seguían o decían seguir lo que Dios les estaba pidiendo, a pesar de cualquier circunstancia, ellos se tenían que mantener ¿qué? Fieles a Dios. ¿Y qué pasa? No sé si ustedes saben, pero los judíos no lo hacen. Y entonces de repente Dios dice, bueno, no lo hacen, pues me los voy a llevar. Se los lleva a Siria contra una nación pagana y los hace sufrir. No quieren, se los lleva a Babilonia contra una nación pagana y los hace sufrir. Y de repente cuando ellos regresan y reconstruyen el templo, ¿qué creen que pasa con Dios? De Malaquías a Mateo se le conoce como los 400 años de silencio. No hay profetas, Dios no revela nada. Le dice Dios, ¿saben qué? Ustedes no me han obedecido, no quieren hacer lo que yo les estoy pidiendo. ¿Ustedes qué? Arréglenselas solos. Y durante esos 400 años, ¿saben lo que pasó el pueblo judío? Una y otra vez. Guerras, persecución y naciones paganas dominándolos. Pasaron los medos, pasaron los persas, pasaron los griegos y al último pasaron los romanos, que es donde entra el Señor Jesús. ¿Todo por qué? ¿Por qué pasaron eso? Por no hacer lo que ellos creían que eran y lo que decían ser. Por eso dice Pablo, tú que según dices que eres judío, tú que según te apoyas en la ley, versículo 18, que conoces su voluntad y que aprueba las cosas que son esenciales. Aquí lo que Pablo está diciendo es, ustedes que tienen conocimiento de la palabra de Dios y no lo hacen, y después que ustedes dicen estar por encima de todos, por eso dicen que aprueban las cosas que son esenciales, o sea que ellos se sentían moralmente superior, dice Pablo, no lo están haciendo,
Y entonces lo único que ustedes están siendo son unos ¿qué? Hipócritas. Porque el conocimiento sin obediencia es insuficiente. Podemos saber muchísimo y de muchas cosas, pero si no lo hacemos y si no lo aplicamos, ¿qué? ¿Ustedes irían con un nutriólogo que esté sumamente gordo? Que digan, oye, aquí está tu receta, ¿no? Oye, pero primero usted hágala, ¿no? ¿Usted les daría confianza a esa persona? No, ¿verdad? ¿Ustedes irían a un médico que tiene todo cochino ahí su consultorio? No sé si ustedes han visto, yo me imagino que sí, pero todos los doctores, todas sus cosas son ¿qué? Son blancas. ¿Para qué? Para que se vea que es la limpieza. Entonces, dice Pablo, ustedes que dicen que conocen su voluntad y no lo hacen, que ustedes se creen superior y no lo hacen, que ustedes han sido instruidos por la ley y ustedes siguen creyendo que son judíos y que siguen a Dios, ustedes solamente se están volviendo unos hipócritas. Versículo 19, y te confías en que eres guía de los ciegos. Eso nos lleva a nuestro punto número B, o inciso B, la relación con los gentiles. La relación con los gentiles. Entonces Pablo dice, bueno, esto es lo que ustedes en teoría tenían que hacer. Conocer su voluntad, aprobar todas las cosas, ser instruidos, decir que siguen a Dios y que dependen de Dios y se apoyan de la ley. Sin embargo, no lo están haciendo. Y entonces nosotros podemos ser un espejo de ellos. Nosotros decimos, amamos a Dios, ¿pero qué? Pues no leemos, ¿no? No leemos su palabra, no oramos. Alguien que nos ayude buscando Colosenses 1:10. Colosenses 1:10. Entonces la forma en que vivan siempre honrará y agradecerá al Señor y sus vidas producirán toda clase de buenos frutos. Mientras tanto, irán creciendo a medida que aprendan a conocer a Dios más y más. Entonces aquí Pablo retoma algo que les está diciendo a los judíos, porque aunque nosotros lo vamos a ver durante estos capítulos, aunque vamos a ver que Pablo habla mucho de la ley, habla mucho de los judíos, ya lo vimos en la introducción el por qué, porque había creyentes que estaban en esa iglesia en Roma y había judíos que todavía les costaba no entender qué es el cristianismo, quién era Jesús. Entonces, aunque está hablando ahorita de los judíos, es importante para nosotros porque muchas veces, como lo dice Pablo en Colosenses 1:10, no estamos viviendo de manera ¿qué? Honrada. Y dice Pablo y en Colosenses del 1 al 10, si ustedes hacen esto, van a recibir ¿qué? Frutos. La semana pasada nosotros hablamos acerca de lo que sembramos es lo que ¿qué? Cosechamos. Entonces, si nosotros queremos la bendición de Dios, ¿qué debemos de sembrar? Obediencia. Si queremos que el Señor esté con nosotros y nosotros podamos vivir de una manera digna y cosechar de esos frutos, ¿qué necesitamos hacer? Pues obedecerle. Y entonces ahora pasa a cómo los judíos tenían que relacionarse con nosotros, versículo del 19 al 20. Y aquí también hay 4 cosas. Número 1, dice Pablo, versículo 19, y te confías en que eres guía de los ciegos. En Isaías, no lo busquen, yo se los voy a leer, en Isaías 42, dice Dios que el pueblo de Israel tenía que ser una luz para los gentiles, para abrir los ojos que son ciegos. Dios les dice, todo esto que ustedes están pasando, todo esto que yo les he dado es para que ustedes sean el ejemplo de cómo las naciones se deben de comportar. Entonces ustedes van a ser los guías ¿de quién? De los ciegos, ustedes les van a abrir los ojos. Pero ¿qué dice Jesús ahí en Mateo 15, versículo 14? Que ahí los fariseos, que el pueblo de Israel eran ¿qué? Ciegos guiando a ciegos. Quiero que por favor lo leamos porque está muy muy fuerte y es un pasaje que vale la pena leer. Mateo 15, 14.
Mateo 15, 14. ¿Alguien que lo tenga, que le pueda dar lectura, de favor? Déjenlos, son ciegos guías de ciegos, y si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán en el hoyo. En pocas palabras, Jesús les estaba diciendo al pueblo de Israel, a los judíos: ustedes están ¿en qué? En el hoyo igual que los gentiles. Ustedes están igual. ¿Han conocido a personas que se dicen o se decían decir cristianos, que ya llevan 5, 10, 20, 30 años o un año, que se comportan peor que otras personas que dicen no creer en Jesús? Yo sí. ¿No? Y nuestro papel, nosotros queremos guiarlos cuando la verdad nosotros seguimos siendo ¿qué? Ciegos. Y más adelante vamos a leer, si da tiempo, un pasaje igual en Mateo, que Dios les dice, sobre todo a los líderes religiosos, que ellos estaban trayendo doble condenación a su vida y a los gentiles. ¿Por qué? Porque ya sabían la voluntad, pero no lo querían hacer. Nosotros ya sabemos, no sé si les ha pasado, porque esto yo lo veo con Sophie. Sophie sabe cuando algo malo va a hacer. Y ya ahorita tiene 1 año, 1 mes, pero sabe cuando algo malo va a hacer. Se te queda viendo, se empieza a reír y de repente se lo mete a la boca. Ella sabe, porque le hemos dicho que no, pero ella se te queda viendo y te dice: mira lo que voy a hacer, mira, y lo hace. ¿Cuántos de nosotros decimos, bueno, o sea, sí sé que esto está mal, pero pues lo hago, ¿no? Lo hago. O sea, sí sé, Dios, sí, ya sé que está mal y esto y el otro, pero pues me vale. Pues solamente somos ciegos guiando a los ciegos. Segundo aspecto, luz de los que están en tinieblas. Dios igualmente les dice ahí en Isaías que ellos iban a ser luz. Después Jesús lo vuelve a repetir, que les dice: ustedes son la sal y la luz del mundo. No los de la luz del mundo, no. Él les dice: ustedes deben ser la luz del mundo. ¿Y qué pasó? No sé si ustedes se habían percatado de esto, pero los judíos jamás se mostraron como a favor o lo hacían el evangelismo. Ellos tenían que ser la luz, ellos debían de comportarse, pero jamás lo vemos en ningún pasaje del Antiguo y del Nuevo Testamento, sobre todo en los evangelios, a judíos yendo a los gentiles y a decirles: oigan, ¿han escuchado de la ley de Dios o han escuchado de un Dios? Al contrario, ¿qué es lo que siempre vemos? Rechazo. Cuando está ahí en Hechos capítulo 10, está Pedro, de repente Pedro se está echando su sueñito y tiene una visión. Y entonces Dios le muestra ahí diferentes animales que para él eran impuros y le dice a Pedro: ¿sabes qué? Mate y come. Y Pedro se queda como: ¿voy a comer puerquito, unas carnitas? Mate y come. Porque yo ya ¿qué? Yo ya lo santifiqué. Lo que yo ya llamé puro, tú ya no lo llames impuro. Los judíos quisieron hacer todo, entre comillas, menos ser ejemplo a los gentiles. Odiaban a los gentiles, porque ellos los veían ¿qué? Como superior. Es que ellos no son judíos, no tienen la ley de Dios, vamos. Y eso estaba platicando con algunos hermanos en la mañana. Actualmente hay una tendencia a que todo queremos bendecir o hacer algo Israel, ¿no? Es que hay que bendecir, hay que orar, hay que hacer esto para Israel. Cuando en la realidad ahorita Israel no es para nada creyente. Y en estas épocas y en estas fechas odiaban. No sé si ustedes sabían, pero se encuentran unos rollos del Mar Muerto ahí por 1957 que son los que ayudan a que nosotros tengamos mejores versiones ahí en Qumran. Pero yo no lo sabía hasta que estuve investigando y estudiando. Pero esas personas que estaban en Qumran completamente se aislaron porque no quisieron tener contacto con nadie. Con nadie. Entonces tenemos estos rollos por la provisión de Dios, tenemos unas mejores Biblias, mejores traducciones, por personas que no les gustaba estar en contacto con gente. ¿Conocen a personas así? Que dicen: no, yo soy solito, yo soy mi familia, y los demás me vale. Pues están mal. ¿Por qué?
Porque es lo que Dios nos pide a nosotros hacer también, ser ejemplo. Versículo 20. Estos judíos se intentaban o se decían ser instructores de los necios. ¿Y qué les dice Pablo y qué les dice Jesús? ¿Ustedes son qué? Más necios. Ustedes son más necios. Se decían ser maestros de los faltos de madurez, porque según en la concepción judía, los que no tenían la ley de Dios eran ¿qué? Inmaduros. Eran inmaduros. Por lo tanto, antes de pasar a nuestro punto número 2, ¿qué podemos ver en todo esto? Versículo 21. Tú que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo. Muchas veces nosotros vamos a estar en esa tentación, en esa disyuntiva de decir, le quiero decir de toda esta persona que está haciendo las cosas mal. Pero de repente, si analizamos nuestras vidas, decimos, como que no tengo una autoridad moral para decirle que haga esto cuando yo no lo hago. Muchas veces en el matrimonio, en las familias, padre-hijo, hijo-padre, en la familia, en la iglesia o hasta en el trabajo, queremos que la gente haga algo, pero a nosotros nos cuesta trabajo hacerlo o no lo hacemos. Entonces imaginan que yo le diga a Sofi, ¿sabes qué, Sofi? Obedece, pero yo no obedezco a Dios. O sea, ¿con qué cara yo le digo a Sofi? Es que me tienes que obedecer. Bueno, yo con Dios soy otra cosa. O sea, a mí no me chantajees. O algo le digo a Sofi. No. Si nosotros obedecemos a alguien que no vemos y que ahorita no nos está pidiendo cuentas, si lo hacemos, esto no solamente va a hablar de nuestra madurez y de nuestro compromiso, sino lo vimos al principio y lo hemos visto en el libro de Nehemías y ahorita en Romanos. Va a haber bendición de parte de Dios. Va a haber bendición de parte de Dios. Porque estamos siendo fieles a una persona que no vemos. Y esa es la realidad. Lo podemos sentir. Su Espíritu Santo mora en nosotros. Sentimos su paz, su amor, su cariño. Pero al final de cuentas no lo vemos. Pero si somos fieles a Él, va a haber bendición. Por eso dice Pablo de manera muy fuerte y muy tajante, tú que enseñas o dices enseñar a otro, ¿por qué no te enseñas a ti mismo? Porque tú también robas, porque tú también cometes adulterio, porque tú también te inclinas a ídolos y saqueas tus templos. Tú te jactas de la ley, pero estás violando la ley. Y no solo eso, sino que estás blasfemando a Dios. Y ahorita vamos a entrar a ese pasaje. Punto número 2. Los judíos tienen la culpa por hacer lo mismo. Tienen culpa por hacer lo mismo. Y entonces aquí Pablo está citando unos mandamientos, de esos 10 mandamientos de robar, de adulterar, acerca de los ídolos, para decirles que ustedes que dicen que siguen la ley, los mandamientos más básicos, ¿qué? No lo hacen. Al contrario, aquí se está hablando hasta que están saqueando templos. Y no su templo, sino como veían que había muchas joyas, como veían que había mucho oro en otros templos paganos, ellos dijeron, no, pues de aquí somos. Vamos a tener la excusa de que estamos saqueando templos paganos. Pero lo que están haciendo es robar, dice Pablo. Entonces, si tú dices que estás en alguna otra posición que los gentiles, estás haciendo lo mismo. Punto número 3. Los judíos deshonran a Dios y su nombre es que blasfemado. Y aquí recae el argumento o uno de los argumentos más fuertes de Pablo, versículo 24. Porque tal como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de ustedes. Quiero que por favor alguien me ayude buscando Isaías 52:5. Isaías 52:5. ¿Qué es esto? Pregunta al Señor. ¿Por qué es regresado el pueblo nuevamente? Quienes lo gobiernan gritan de júbilo, todo el día blasfeman mi nombre. En este contexto, desde el capítulo 40 hasta el 66, toda esa porción, el profeta Isaías está hablando acerca de lo que le espera al pueblo de Israel por su pecado.
No porque Dios está haciendo malo con ellos o está siendo cruel. No. Esto es a causa de su pecado, que se los va a llevar a cautiverio. Y dice, y esto que va a pasar está haciendo que otras naciones se burlen y blasfemen el nombre de Dios. 600 años después, en el tiempo de Pablo, el pueblo judío sigue haciendo ¿qué? Lo mismo. ¿Y qué creen? 2000 años después que el pueblo judío, los cristianos siguen haciendo lo mismo. ¿Qué están haciendo? No están viviendo de la forma que Dios está pidiendo. Por lo tanto, ¿qué? La gente blasfema y se burla y dice, no. Yo conocí a una persona que decía, para ser como tal, no, gracias. Imagínense. Porque decía, o sea, es que no me deja nada. O sea, ¿para qué voy a la iglesia si veo la vida de tal persona? Y está peor. Ojo, que esto no es excusa. O sea, los dos están mal. O sea, el que dicen, o sea, no voy a la iglesia por ver a tal persona, está mal. Pero la persona que no está poniendo el ejemplo, ¿qué? Está permitiendo que deshonren a Dios y lo blasfemen. No sé cuántos de ustedes son así, pero yo conozco, y yo en parte soy así, cuando tocan a la familia, ahí es cuando saltamos. Ahí es donde, a ver, no, con mis hijos no te metas, ¿no? Con mi mamá no te metas, con esto no te metas, con mi familia no te metas. Si somos tan gallitos con nuestra persona o con nuestras familias sanguíneas, ¿por qué no somos así con Dios? Oye, esa persona se está burlando de Dios por tu vida. No pasa nada. Ahí me arreglo luego con Dios. Pues aquí dice Pablo, y lo vimos la semana pasada, pues lo único que estamos haciendo es que cargar ira. La ira de Dios está sobre nosotros. Punto número 4. Ahora Pablo no solamente habla de la ley y está diciendo que ellos no lo están haciendo, el nombre de Dios es blasfemado, sino ahora vamos a ver el entendimiento correcto de la circuncisión. No solamente los judíos decían, bueno, tenemos la ley, sino, y actualmente hay muchas iglesias judaizantes que hacen lo mismo. Ellos decían, si un judío no era circuncidado, no era judío. No pertenecías al pacto, no eres nadie. Y entonces dice Pablo, versículo 25, pues ciertamente la circuncisión es de valor si tú practicas la ley, ¿pero qué crees? Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión ¿qué? Se ha vuelto incircuncisión. Entonces lo que más se jactaba el judío de ser circuncidado y de tener la ley, le dice Pablo, no te sirve para nada. Porque lo desobedeces, porque no lo haces, no te sirve para nada. Inciso A, ¿cuál es entonces la verdadera circuncisión? Versículo 26, por lo tanto, si el incircunciso cumple los requisitos de la ley, ¿no se considerará su incircuncisión como circuncisión? Entonces dice Pablo, ¿sabes qué? Los gentiles a veces hacen cosas que ustedes tienen en su ley. A veces obedecen más que ustedes. ¿No ellos entonces, lo que para ustedes es su incircuncisión, les vale más que a ustedes? Es válido, ¿no? Es lógico. Esto lo que Pablo está diciendo es lógico. Si ellos no lo hacen y lo están haciendo, pues entonces ellos pueden decir que sí están circuncidados. Que ellos tienen más peso o más ventaja con Dios. O es de beneficio. Entonces lo que Pablo aquí está diciendo, que la verdadera circuncisión es ¿qué? Es interna. Y esto ya lo había dicho desde Deuteronomio, ya lo había dicho desde Ezequiel y de Isaías. La verdadera circuncisión se ve de forma interna. Versículo 27. Y con esto quiero pasar al punto número B. La condena de los incircuncisos. La condena. Y si el que es físicamente incircunciso guarda la ley, no te juzgará a ti, que aunque tienes la letra de la ley y eres circuncidado, eres transgresor de la ley. Pablo aquí está hablando de una manera muy clara. ¿Sabes qué? Estas personas que sí lo hacen y que están alejados de Dios y que no tienen la circuncisión y no tienen la ley, sí lo hacen, ¿sabes qué? Ellos sí te pueden juzgar a ti.
ellos sí te pueden juzgar a ti. Aplicado a nosotros, si nosotros decimos seguir a Dios, decimos amar a Dios, pero no hacemos lo demás, ¿quién nos está juzgando? Las personas que no creen en Dios, porque nos están diciendo que somos hipócritas. Y entonces dice Pablo, no te juzgará a ti, que aunque tienes la letra de la ley y eres circuncidado, eres transgresor de la ley. Y ojo, quizás a nosotros pues no nos suena tan fuerte, pero para ese tiempo decir que un gentil iba a juzgar a un judío, o sea, era sacrilegio, o sea, era lo peor. O sea, ¿cómo es posible? No sé si ustedes han leído Habacuc, pero Habacuc, cuando está hablando con Dios, dice, ¿por qué vas a permitir que una nación más pagana que nosotros? Porque, o sea, sí reconozco, dice Habacuc, sí reconozco que estamos mal, pero ¿cómo vas a permitir que otra nación más pagana que nosotros nos domine? ¿Y qué le dice Dios? Ni modo, lo tienes que aceptar. Los van a juzgar a ustedes. ¿Por qué? Porque mi nombre está siendo blasfemado. Porque ustedes están siendo transgresores de la ley. Entonces, ¿cuál es la condena de los incircuncisos? ¿Cuál es la condena? Pues que Dios, lo que vimos la semana pasada, lo que vimos en el capítulo 2, del 1 al 16, lo único que estamos haciendo es que traer juicio a nuestra vida. Aquí Pablo no está diciendo que tenemos que ser circuncidados y que tenemos que obedecer la ley. No. Aquí Pablo simplemente les está cambiando la perspectiva a los judíos de decir, tanto ellos como ustedes necesitan ¿a quién? Jesús. Porque ni pueden obedecer la ley, porque ustedes ni me están siguiendo o están dependiendo de mí plenamente. Pero saben que hay alguien que sí cumplió la ley y que sí fue obediente hasta su muerte, y es Jesús. Por lo tanto, lo único que ustedes tienen que hacer es ¿qué? Creer a Jesús y ¿qué? Seguirle, andar como Él anduvo. Eso es lo único que ustedes tienen que hacer. Entonces aquí, en lo que llevamos de este texto y en lo que llevamos de Romanos capítulo 2 y capítulo 1, lo único que vemos es que con Jesús estamos seguros, pero nos encanta buscar por otro lado. Cuando aquí estamos bien, estamos seguros. Versículo 28 al 29 y punto número 6 y último. Entonces, ¿quién es el verdadero judío? La circuncisión del corazón. Y ya vamos a acabar nuestro pasaje el día de hoy. Porque no es judío, dice Pablo en el versículo 28, no es judío el que lo es exteriormente, ni la circuncisión es la externa en la carne. Pues es judío el que lo es interiormente, y la circuncisión es la del corazón, por el Espíritu, no por la letra, la alabanza del cual no procede de los hombres, sino de Dios. En pocas palabras, Pablo le está diciendo a los judíos y a los creyentes en general, solamente te puedes llamar hijo de Dios si ¿qué? Si obedeces a tu Padre. Solamente. Hay una frase, hay un dicho popular que padre no es el que engendra, sino el que ¿qué? El que cuida, ¿no? Entonces el padre ya engendró, pero de repente se fue. Pero hay alguien que te está cuidando. Entonces su responsabilidad y su derecho es ¿qué? Que tú lo llames padre, porque te está cuidando. Entonces, aunque sí, Dios nos creó, tenemos nosotros su imagen, pero realmente o físicamente no somos hijos de Dios. Pero ¿saben qué? Él es el que nos cuida como nadie. Él es el que nos muestra ese perdón, Él es el que nos muestra esa salvación. Él es el que nos dice que todo va a estar bien. Por lo tanto, dice Pablo, si tú quieres ser hijo de Dios, ¿qué tienes que hacer? Versículo 29, la circuncisión es del corazón. Y aquí la palabra circuncisión quizás no nos suena a nada, ¿no? ¿Y qué es eso del corazón? Simplemente es una transformación. Lo que dice Pablo en Romanos capítulo 12. Nosotros vivimos de una forma diferente. Pues es judío el que es ¿quién? Quien tiene la circuncisión del corazón y que vive por el Espíritu, no por la letra. La alabanza del cual no procedan los hombres, sino de Dios. En pocas palabras, hermanos, como para parafrasear a Pablo, porque ya saben que a Pablo le gusta echar mucho choro. En pocas palabras, Pablo está diciendo, de nada sirve que tú parezcas cristiano, huelas como cristiano, si no te comportas como un cristiano. De nada sirve venir todos los 52, 53 domingos a la iglesia y de repente los 350 días que tienes al año, vives como ¿qué? Como alguien más. De nada te sirve.
No puedes llamarte hijo de Dios. No puedes decir que estás viviendo o que sigues a Cristo cuando no te comportas como tal. Porque esto me encanta. Y dice Pablo al final, porque la alabanza del cual no procede de los hombres, sino de Dios. Hermanos, nadie te va a decir, ay, qué bonito te ves cuando vas a la iglesia. Muchas veces, y sobre todo en iglesias muy grandes, toda la persona quiere estar en el grupo de alabanza porque es la visible, porque se ve bien, porque tocan bien. Y no saben las broncas que están ahí en los grupos de alabanza. ¿Por qué? Porque la manera externa es la que nos mueve a nosotros. Por eso cuando a mí me dicen, y he conocido muchos casos, sí, yo también soy cristiano, pastor, hace 20 años. Bien. Pero yo no conozco su vida, o sea, no puedo decir, qué bueno, mira, somos hermanos en la fe. No, porque, ¿quién sabe este cuate aquí cristiano de qué? O sea, no puedo decir, ¿por qué? Porque no conocemos su vida. Entonces dice Pablo, si nosotros estamos viviendo como Dios nos pide, somos sus hijos, nos da esto, aquello, todas las bendiciones que podemos ver en las cartas de Pablo, y la alabanza, y esto me encanta, Dios te va a alabar. ¿Te imaginas a Dios alabándote? Porque aquí dice que la alabanza no procede de los hombres, sino de Dios. O sea, Dios está hablando bien de ti. Si en las empresas queremos quedar bien con los jefes, porque son los que te dan aumento, ¿no? Yo espero ahorita en enero que me den un aumento. Tratas de hacer bien tu chamba para que los jefes digan, no, pues este cuate, pues sí. Dios es el que paga mejor, porque paga con una vida eterna. Y entonces, ¿por qué no queremos quedar bien con Él? Conclusión. Antes de la aplicación, conclusión. Los judíos estaban deshonrando a Dios. Los gentiles se estaban burlando de Dios, y todo porque los judíos no pudieron ser un buen ejemplo. Y podemos decir muchas cosas de los judíos, pero aquí viene una pregunta. La evaluación de Pablo para nosotros o hacia nosotros, ¿sería mejor que la de su propia gente? Si Pablo estuviera hablando de la iglesia en Puebla, es que saben que los poblanos, los creyentes ahí en Puebla, que dicen que hacen esto, aquello, y que guían, o que son luz y esto y aquello, ¿Pablo tendría una mejor evaluación hacia nosotros? No lo sé. Esto cada quien debe de examinarse. Quizás no sería lo mejor. Entonces, ¿qué debemos de hacer? 4 aspectos que podemos aplicar a este pasaje. Número 1. Para un cristiano debe ser más importante su relación con Dios que cualquier otra cosa. Eso es lo importante, porque ya vemos que Él paga mejor, y no con cuestiones materiales. Muchas veces sí, pero otras no. Pero paga con una eternidad, paga con un perdón, paga con un amor que nadie nos va a dar, de una paz que nadie nos va a dar, de un consuelo que nadie nos va a dar. Entonces, la relación con Él es sumamente prioritaria. ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Cuánto tiempo le invertimos a nuestras actividades? Todos los domingos me llega a mi celular mi reporte semanal de cuánto tiempo estuve en el teléfono. Y hoy lo vi en la mañana y dije, hijo, yo tengo un propósito de año que tengo que bajarle a mi teléfono. Y esta mañana recibo que aumentó un 35% más de lo que hice la semana pasada. Y yo dije, no, pues, ya, tache, esta semana tache. Entonces, si tenemos tiempo para otras cosas, porque sí tenemos tiempo, lo que pasa es que no nos administramos, no nos organizamos, o sea, sí tenemos tiempo. ¿Por qué no dedicamos más tiempo para leer, más tiempo para orar, para aprender más de Dios? Porque esa es la relación prioritaria. Entonces, que en este año que está iniciando nos comprometamos a eso. ¿Sabes qué? Si antes leía 5 minutos y a los 3 me estaba durmiendo, bueno, entonces ahora voy a querer orar 10, y aunque me duerma a los 7, pero voy a intentar. Tengo que poner en práctica esto. Número 2, no hagas algo que sabes que está mal. Y suena lógico. Si ya sabes que está mal, no lo hagas. Porque aunque quizás nadie te esté viendo, o aunque quizás nadie pueda decir, oye, mira, otra vez volviste a caer y esto o el otro, lo único que estás haciendo a tu vida es que estás siendo hipócrita, no estás siendo congruente. Y a nadie, yo les aseguro que a nadie nos gustaría que alguien nos diga que somos hipócritas.
A nadie nos gustaría. Entonces, si no queremos eso, si queremos ser congruentes, si queremos tener la cara en alto, la frente en alto para decirle a alguien, oye, ¿sabes qué? Lo que estás haciendo estás mal. ¿Quieres saber qué es o cómo se debe de vivir? Ve mi vida, como lo dice Pablo, ¿no? Sígueme, ve mi vida, como yo soy imitador de Dios. O sea, no es que yo me estoy jactando de que yo soy el más chido, dice Pablo, no. Yo estoy siguiendo a Dios, por eso puedes imitar mi vida. Y así no estamos acarreando el juicio o mayor ira a nuestra vida. Punto número 3. No deshonres o hagas que personas blasfemen el nombre de Dios por causa tuya. Si no te gusta que hablen mal de ti, si no te gusta que hablen mal de tu familiar, ¿por qué te gusta que hablen mal de Dios? Entonces este nuevo año, comprométete a eso, ¿a ser qué? Una persona congruente. Va de la mano el punto 2 con el punto 3. Y por último, en esta semana, un versículo que trajo mucho aliento a mi vida para iniciar bien el año. Quiero que por favor leamos Salmo 62, 1. Entonces reflexiona, lee, medita, apréndetelo, ponlo ahí en el refri, en el baño, donde tú quieras. Para que pueda ser también de ánimo para su vida. Salmo 62, 1. En Dios solamente espera en silencio mi alma, de Él viene mi salvación. En Dios, ¿qué? Viene mi salvación, pero espero ¿qué? En silencio, en calma. Aquí David, créanme que estaba pasando todo menos silencio y calma. Lo querían matar. Y no sé si ustedes han estado en esa situación, pero cuando alguien te quiere matar, te escondes. Tienes este pánico, esta paranoia de que alguien te está viendo, de que alguien te va a hacer daño. Sin embargo, dice David, aún así, yo estoy tranquilo, porque sé de dónde viene mi salvación. Este 2021 no sabemos cómo va a venir. Quizás sea mejor que el 2020. Quizás vaya a haber otra pandemia, no lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que de nuestro Dios viene la salvación. Y así como lo dice Deuteronomio en este pasaje o el versículo de nuestro mes, el Señor está con nosotros y nada, eso sí estoy seguro, y no estoy decretando ni nada, pero eso sí estoy seguro, que nada nos va a faltar. Vamos a orar. Amado Dios, gracias por tu cuidado, gracias por tu palabra, Señor. Te pedimos, Padre Santo, que nos dé sabiduría para poder ser congruentes, que podamos dar testimonio a otras personas, no solamente a la familia de la fe, sino a la familia en general, a personas que tenemos relación, que nosotros tenemos una esperanza, que nosotros estamos tranquilos, que nosotros experimentamos paz aun cuando el mundo esté caótico. Te pedimos, Señor, que podamos ser ejemplo y que podamos ser esa luz, Señor. Gracias porque tú nos das oportunidades. Gracias porque si seguimos aquí vivos, Señor, es porque tú nos has cuidado y es porque tu propósito todavía no acaba en nosotros, Señor. Gracias por tu provisión, gracias por la familia, por los amigos, por un techo que tenemos, por el alimento, Padre Santo. Gracias por todas tus bendiciones y queremos ser agradecidos y que sea esto evidente en nuestra obediencia. Todo esto lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Entonces, hoy es el primer domingo de mes, vamos a tener Cena del Señor. En lo que preparamos todo y acomodamos todo, le voy a pedir por favor al hermano Arturo si puede orar por las ofrendas. Y los que vayan a tomar la Cena del Señor, por favor pónganse de pie para que pasen a darles el vasito y la galleta. Bueno, amados hermanos, vamos a realizar la oración por las ofrendas este día que iniciamos los servicios de este
año 2021. Y 2 Corintios 9, 8 al 12 dice: y Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes, a fin de que, teniendo siempre todo lo suficiente en todas las cosas, abunden para toda buena obra. Como está escrito: Él esparció, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que suministra semilla al sembrador y pan para su alimento, suplirá y multiplicará la siembra de ustedes y aumentará la cosecha de su justicia. Ustedes serán enriquecidos en todo para toda liberalidad, la cual por medio de nosotros produce acción de gracias a Dios, porque la administración de este servicio no suple con plenitud lo que falta a los santos, sino que también sobreabunda a través de muchas acciones de gracias a Dios. Oremos. Señor, te damos gracias por estas ofrendas, Señor, y te pedimos sabiduría, Señor, para que sean usadas de la forma en la que suplan las necesidades de la iglesia y que sean también para ayuda de los santos que conforman esta comunidad de fe, esta que es tu iglesia, Señor. Te pido que bendigas a mis hermanos y sobreabunden sus graneros este año que comienza, Señor. Te pido que sean colmados de bendiciones en salud, trabajo, en estudio, sabiduría, todos mis hermanos y todas sus familias, Señor. Pero sobre todo se colmen de hambre de tu palabra, Señor, que todos los que te buscamos diariamente, Señor, seamos saciados de tu paz, de tu inmenso amor y de tu perdón. Te damos gracias en nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Y vamos a la Santa Cena. En lo que les pasan su vasito y el pan. Después de la Cena del Señor tenemos unos 5 o 7 minutitos de descanso. Ya iniciamos hoy, nuevo año, ya reanudamos ciertas actividades. La primera de ellas es la escuela dominical, entonces vamos hoy a tener nuestra escuela dominical. El día miércoles ya también regresamos con las reuniones de oración vía Zoom a las 8 de la noche, para que no se les olvide, miércoles a las 8 de la noche. Y lo que no paramos y lo que seguimos haciendo son las reuniones de oración a las 10:40. Entonces, para que también el próximo domingo, si pueden y quieren iniciar, nosotros iniciamos nuestro servicio orando. Entonces, a las 10:40 iniciamos con la oración. Dice la palabra de nuestro Dios ahí en Mateo, capítulo 26, versículo 26, que Jesús instituye la Cena del Señor. Jesús había pasado más o menos 3 años con los discípulos, ya habían celebrado la Pascua, porque en estos 3 años se celebra una vez al año, ahí por marzo, abril. Ellos ya habían celebrado la Pascua, pero ellos pensaban que esta Pascua iba a ser igual que las pasadas. El pueblo de Israel o los judíos celebraban la Pascua para celebrar eso, la liberación de Egipto. Eso es lo que estaban celebrando. Y aquí dice el Señor que mientras comían, Jesús tomó pan y habiéndolo bendecido lo partió y se los dio a sus discípulos. Ellos creían que iba a ser una reunión, una celebración cualquiera. Ellos, antes de comer el pan y antes de tomar la copa, ellos comían un tipo como de apio amargo. Y ellos lo comían. ¿Para qué? Para que ellos sintieran o en ese momento experimentaran esa amargura o ese dolor de lo que ellos habían experimentado o sus antepasados habían experimentado en Egipto. Entonces, antes de esto, aquí lo vemos ya al Señor Jesús directo con el pan, con la copa y haciendo un nuevo pacto en su sangre. Pero todo el significado o el simbolismo que la Pascua estaba representando estaba apuntando a Jesús.
Nosotros habíamos dicho en algunas semanas, en algunas ocasiones, que Jesús nos libera también de la esclavitud, nos saca un nuevo éxodo. Nosotros en la Cena del Señor no solamente recordamos el sacrificio del Señor Jesús, sino estamos ¿qué? Agradecidos de que ahora podemos ser ¿qué? Sus hijos. ¿Estás bien, hermanito? Entonces dice que mientras comían, Jesús tomó el pan y habiéndolo bendecido, lo partió y dándoselo a los discípulos dijo: tomen, coman, esto es mi cuerpo. Comamos. Y tomando una copa, y habiendo dado gracias, se la dio diciendo: beban todos de ella, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. Bebamos. Le digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día cuando lo beban nuevamente con ustedes en el reino de mi Padre. Y después de cantar un himno, salieron hacia el monte de los olivos. El monte o el lugar en donde Jesús iba a ser arrestado. Vamos a orar. Amado Dios, gracias por tu sacrificio. Gracias porque podemos celebrar, podemos recordar cómo tú derramaste tu sangre para nuestros pecados, cómo tú derramaste tu sangre para que nosotros podamos ser ahora tus hijos y podamos disfrutar de tus bendiciones, podamos ahora disfrutar de este consuelo, de esta liberación del pecado y de una vida transformada. Te damos gracias por tu cuidado, te damos gracias, Señor, porque en ese sufrimiento nosotros pudimos ser consolados, pudimos ser sanados, Señor. Gracias porque tú dejaste esta promesa que íbamos a disfrutar de esta cena nuevamente contigo, Señor, disfrutando de tu presencia, Padre Santo. Y eso esperamos, Señor. Pero mientras eso sucede, Señor, queremos honrarte, queremos obedecerte con nuestras vidas y seguir disfrutando aquí una comunidad con nuestros hermanos y contigo, Señor. Todo esto lo pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Recibe tú la honra y la gloria. Amén. Entonces vamos a tomar 5 minutitos en lo que nos preparamos para la escuela